Hay hombres que nacen para servir a su país y hay hombres que nacen para traicionarlo. Hugo Armando Carvajal Barrios es de los segundos. Su currículum parece el de un militar respetable. General de división, director de inteligencia militar, diputado de la Asamblea Nacional. Una carrera impecable en los papeles, el sueño de cualquier soldado con ambiciones. Pero hay otro currículum, el que no aparece en las biografías oficiales, el que está escrito en los expedientes del Distrito Sur de Nueva York, el que lo señala como pieza fundamental del Cartel de los Soles, la red de narcotráfico más grande de América Latina, el que documenta cómo facilitó el transporte de toneladas de cocaína a través de territorio venezolano, el que registra sus reuniones secretas con comandantes de las FARC, el que vincula su nombre con el avión que aterrizó en México, cargado con 5,6 toneladas de cocaína. 10 millones de dólares. Esa es la recompensa que Estados Unidos ofrece por información que lleve a su captura. Y durante 2 años vivió escondido en Madrid, cambiando de casa cada 15 días, usando pelucas, alterando su rostro con cirugías plásticas, pagando con efectivo para no dejar rastro, viviendo como una rata en los túneles de una ciudad que no era suya. Hasta que el 9 de septiembre de 2021, la unidad de élite de la policía española derribó la puerta de su escondite y lo encontró con una peluca ridícula, intentando parecer alguien que no era, intentando huir de un pasado que finalmente lo alcanzó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el hombre que fue los ojos y los oídos de Hugo Chávez durante una década terminó arrestado en Madrid como un delincuente común? ¿Cómo el general que conocía cada secreto del chavismo decidió traicionar a Nicolás Maduro públicamente en 2019? ¿Cómo el arquitecto del Cartel de los Soles terminó en una celda de Nueva York esperando un juicio que podría mandarlo a prisión por el resto de su vida? La respuesta tiene que ver con poder, con lealtad, con una revolución que se pudrió desde adentro y con un hombre que entendió demasiado tarde que en el chavismo no hay jubilación, solo hay 2 salidas, la cárcel o la tumba. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar conecta a las más altas esferas del gobierno venezolano con redes internacionales de narcotráfico. No son acusaciones inventadas, son expedientes judiciales de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Son testimonios de agentes de la DEA. Son documentos desclasificados de inteligencia estadounidense. Esta historia incomoda a muchos gobiernos, por eso el algoritmo la entierra. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que puede romper el silencio. Para entender cómo Hugo Carvajal se convirtió en el general más peligroso de Venezuela, hay que empezar por el principio. Hay que ir a San Juan de los Morros, estado Guárico, en 1960. Hay que conocer al niño que un día sería el hombre de confianza de Hugo Chávez y que terminaría traicionando todo lo que alguna vez juró proteger. Hugo Armando Carvajal Barrios nació el 22 de julio de 1960 en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, en el corazón de los llanos venezolanos. Una familia de clase media, valores tradicionales, la disciplina militar como horizonte natural para un joven con ambiciones. Nada en su origen indicaba que algún día se convertiría en el hombre más buscado por la DEA en Europa. Pero las semillas de su futuro se plantaron temprano. En 1978, a los 18 años, ingresó a la Academia Militar de Venezuela. Era la promoción Simón Bolívar, la misma promoción de un cadete carismático
que cambiaría la historia de Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frías. Carvajal y Chávez no eran solo compañeros de promoción, eran hermanos de armas. Compartían habitación, entrenamientos, ideales. Mientras otros cadetes soñaban con ascensos y condecoraciones, ellos soñaban con revoluciones. Se graduaron juntos en 1982 como subtenientes del ejército. Pero mientras Chávez era extrovertido, apasionado, un líder natural que magnetizaba a las masas, Carvajal era diferente. Callado, observador, meticuloso. No le interesaba la gloria pública, le interesaba el poder real, el que se ejerce desde las sombras, el que nadie ve, pero todos sienten. Esas diferencias los hicieron el equipo perfecto. Chávez hablaba, Carvajal ejecutaba. Chávez inspiraba, Carvajal protegía. Chávez construía el movimiento, Carvajal eliminaba las amenazas. En 1982, los dos jóvenes oficiales fundaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, una célula clandestina dentro del ejército venezolano que conspiraba para derrocar al gobierno democrático. Se reunían en secreto, reclutaban militares descontentos, estudiaban las tácticas de golpes de Estado exitosos en América Latina. Durante 10 años operaron en la clandestinidad. Carvajal no era el rostro visible del movimiento, era su columna vertebral. Organizaba reuniones, memorizaba nombres, identificaba quién era leal y quién podía traicionarlos. Construía la red que haría posible el golpe. El 4 de febrero de 1992, esa red se activó. Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero la leyenda comenzó. Chávez apareció en televisión nacional pronunciando 2 palabras que electrizaron al país. Por ahora. Los golpistas fueron enviados a prisión. Chávez a la cárcel de Yare. Carvajal fue capturado también, pero a diferencia de Chávez, él no quiso protagonismo. Guardó silencio, cumplió su condena sin dar declaraciones, sin aparecer en cámaras. Ya entonces entendía algo que lo acompañaría toda su vida. El poder real no se ostenta, se ejerce desde la invisibilidad. En 1994, el presidente Rafael Caldera indultó a los golpistas. Salieron de prisión convertidos en héroes populares. Chávez comenzó a recorrer Venezuela, preparando su campaña presidencial. Y Carvajal volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: operar en las sombras, organizar, proteger al líder. En 1998, Hugo Chávez ganó la presidencia con el 56% de los votos. Era el triunfo de la revolución bolivariana, pero también era el triunfo de Hugo Carvajal, porque él había estado ahí desde el primer día. No como espectador, como arquitecto, y Chávez lo sabía. Por eso, cuando llegó el momento de repartir el poder, le dio a su hermano de armas el cargo más importante del régimen: la Dirección de Inteligencia Militar. En 2004, Hugo Chávez nombró a Hugo Carvajal como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIM. No era un cargo decorativo, era el centro neurálgico del poder chavista. Desde esa oficina se controlaba todo: vigilancia de opositores, operaciones encubiertas, relaciones con grupos armados extranjeros y, según investigadores estadounidenses, las rutas del narcotráfico que atravesaban Venezuela. Carvajal ocupó ese cargo durante 7 años, de 2004 a 2011. Fueron los años dorados del chavismo, cuando el petróleo estaba a más de $100 el barril, cuando Chávez regalaba dinero a gobiernos amigos, cuando la revolución parecía imparable. Pero detrás de esa fachada de prosperidad
algo oscuro crecía en las entrañas del sistema. Venezuela se estaba convirtiendo en la autopista de la cocaína. Durante décadas, Colombia había sido el epicentro del narcotráfico hemisférico. Pero el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, estaba cerrando las rutas tradicionales. Los carteles necesitaban nuevos caminos y Venezuela, con sus miles de kilómetros de costa caribeña, sus fronteras porosas, sus aeropuertos sin vigilancia real y su gobierno dispuesto a mirar hacia otro lado, era el paraíso perfecto. Según la DEA, el Cartel de los Soles comenzó a operar formalmente a principios de los años 2000. El nombre no era casual. Los soles eran las insignias de los generales venezolanos. Era un cartel militar, dirigido por oficiales de alto rango, que usaban sus cargos para facilitar el tráfico de drogas. Y en el centro de esa red estaba Hugo Carvajal. Como director de inteligencia militar, Carvajal controlaba información clasificada sobre movimientos de tropas, operativos antidrogas, rutas de vigilancia. Sabía exactamente dónde estaban los controles y dónde no había nadie mirando. Sabía qué aeropuertos podían usarse sin riesgo, qué puertos estaban comprometidos, qué generales eran confiables. Y según investigadores de la DEA, usó ese conocimiento para convertirse en el facilitador principal del narcotráfico en Venezuela. Las acusaciones son específicas y devastadoras. En documentos judiciales del Distrito Sur de Nueva York, se le señala de facilitar el transporte de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de territorio venezolano, coordinar reuniones entre narcotraficantes y comandantes de las FARC colombianas, proveer seguridad militar a cargamentos de drogas que atravesaban el país, usar aviones militares para transportar cocaína hacia Centroamérica y México. Pero el caso que lo hizo famoso internacionalmente ocurrió en septiembre de 2006. Un avión de C-9 despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela. Su destino era Toluca, México. Su carga declarada, equipos de audio. Su carga real, 5,6 toneladas de cocaína. 5.600 kilogramos. Uno de los cargamentos más grandes jamás incautados en un solo vuelo. Cuando las autoridades mexicanas inspeccionaron el avión, encontraron 128 maletas repletas de cocaína pura. El valor en las calles de Estados Unidos superaba los $100 millones. La investigación reveló que el avión había despegado sin pasar por ningún control de seguridad. No hubo revisión de aduanas, no hubo inspección de equipaje, no hubo supervisión policial. Despegó del aeropuerto más importante de Venezuela como si fuera un vuelo presidencial. ¿Cómo era posible que 5,6 toneladas de cocaína atravesaran todos los controles de seguridad de un aeropuerto internacional sin que nadie notara nada? La respuesta, según investigadores estadounidenses, tenía un nombre: Hugo Carvajal. El director de inteligencia militar había facilitado el operativo. Había coordinado con los narcotraficantes colombianos. Había garantizado que el avión no sería inspeccionado. Había asegurado que nadie haría preguntas incómodas. No era el primero, ni sería el último, pero era el más grande hasta ese momento. Y por eso la DEA lo puso en su mira. Pero las conexiones de Carvajal iban mucho más allá de los narcotraficantes comunes. Durante años, Hugo Carvajal había mantenido relaciones directas con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más grande de América Latina y una de las organizaciones criminales más ricas del mundo, gracias al narcotráfico. Las FARC no solo traficaban cocaína, la producían.
Controlaban vastas regiones de la selva colombiana, donde se cultivaba coca, donde se procesaba en laboratorios clandestinos, donde se empacaba para el transporte. Pero tenían un problema. Sacar la droga de Colombia era cada vez más difícil. Necesitaban aliados del otro lado de la frontera. Y Carvajal se los dio. Según testimonios de desertores de las FARC que colaboraron con la justicia estadounidense, Carvajal se reunía regularmente con comandantes guerrilleros en la frontera venezolana. Las reuniones eran secretas, pero no eran casuales. Se discutían rutas de tráfico, se coordinaban entregas, se negociaban pagos. La inteligencia militar venezolana no estaba combatiendo a las FARC, estaba haciendo negocios con ellas. En 2008, las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Era la Operación Fénix, un golpe devastador que mató a Raúl Reyes, el número 2 de las FARC. Cuando las tropas colombianas revisaron el campamento destruido, encontraron algo extraordinario: las computadoras de Raúl Reyes, miles de archivos, correos electrónicos, documentos internos de las FARC. Y entre esos archivos aparecía el nombre de Hugo Carvajal. Los documentos sugerían que Carvajal había facilitado el tránsito de guerrilleros y cargamentos de drogas a través de Venezuela, que había coordinado reuniones entre las FARC y funcionarios venezolanos, que era un enlace clave entre el régimen de Chávez y la guerrilla colombiana. Cuando Colombia presentó esa información, Chávez respondió con furia. Llamó mentirosos a los colombianos, defendió a Carvajal públicamente, lo mantuvo en su cargo. El mensaje era claro: Carvajal era intocable. Porque Chávez sabía que su director de inteligencia no estaba actuando por cuenta propia. Estaba ejecutando una política de Estado. Venezuela necesitaba aliados en la región y las FARC, con todo su poder militar y financiero, eran un aliado valioso. El hecho de que financiaran su revolución con narcotráfico era un detalle menor. Pero en 2011, después de 7 años como director de inteligencia militar, Carvajal fue removido de su cargo. Oficialmente fue un ascenso. Lo nombraron comandante del Comando de Protección de Instalaciones Estratégicas. En realidad, era una degradación disfrazada. ¿Qué pasó? Según fuentes cercanas al régimen, Carvajal había acumulado demasiado poder. Sabía demasiados secretos. Tenía demasiada información comprometedora. Chávez comenzó a verlo como una amenaza. No como enemigo todavía, pero como alguien que debía mantenerse vigilado. Carvajal entendió el mensaje. Se mantuvo leal, no hizo ruido, esperó. En marzo de 2013, Hugo Chávez murió de cáncer en Cuba. Nicolás Maduro, su sucesor designado, ganó las elecciones presidenciales por un margen mínimo contra Enrique Capriles, 50,6% contra 49,4%. Venezuela estaba dividida exactamente por la mitad. Maduro necesitaba consolidar su poder. Necesitaba lealtades inquebrantables. Necesitaba a los hombres de Chávez de su lado. Y Carvajal era uno de ellos. En 2014, Maduro lo nombró diputado de la Asamblea Nacional. Después, lo ascendió a general de división. Pero la relación entre ambos siempre fue tensa. Carvajal había sido hermano de armas de Chávez, no de Maduro. Maduro era un civil que había llegado al poder por designación, no por mérito militar. Para los generales chavistas, Maduro era un intruso que ocupaba un trono que no le correspondía. Y Carvajal, que había pasado décadas en las sombras protegiendo a Chávez, ahora debía proteger a un hombre al que no respetaba. Fue ahí cuando comenzó a planear su salida.
El 12 de julio de 2014, Hugo Carvajal aterrizó en el aeropuerto de Aruba, una isla holandesa en el Caribe, a pocos kilómetros de la costa venezolana. Viajaba con pasaporte diplomático. Era una visita de rutina, según dijo. Pero Estados Unidos tenía otros planes. La DEA había solicitado su captura mediante la Interpol. Los cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para proveer apoyo material a las FARC. Las autoridades holandesas lo arrestaron apenas bajó del avión. Fue esposado, trasladado a una celda, informado de que sería extraditado a Estados Unidos. Carvajal llamó inmediatamente a Caracas. Maduro respondió con una movilización diplomática sin precedentes. Envió al ministro de Relaciones Exteriores a negociar. Amenazó con romper relaciones con Aruba. Presionó a Holanda a través de canales diplomáticos. Y funcionó. 3 días después, el 16 de julio, las autoridades holandesas liberaron a Carvajal, citando su inmunidad diplomática como diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Un avión venezolano lo recogió en el aeropuerto y lo llevó de vuelta a Caracas. Fue recibido como un héroe. Maduro lo abrazó en público, lo llamó patriota, lo defendió ante las cámaras. Pero Carvajal sabía la verdad. Maduro no lo había salvado por lealtad, lo había salvado porque no podía permitir que el director de inteligencia militar de Chávez cayera en manos estadounidenses. Porque si Carvajal hablaba, todo el sistema se derrumbaría. Cada secreto, cada ruta de narcotráfico, cada general corrupto, cada cuenta offshore quedaría expuesta. Maduro lo salvó porque necesitaba mantenerlo callado. Y Carvajal entendió que su única protección era el miedo que el régimen tenía de lo que él sabía. Pero ese equilibrio no duraría para siempre. En 2018 Venezuela estaba colapsando. La hiperinflación destruía la moneda. Los hospitales no tenían medicinas. Millones de personas huían del país. La comunidad internacional condenaba al régimen. Y en enero de 2019 ocurrió algo que nadie esperaba. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos lo reconoció de inmediato. Después lo hicieron más de 50 países. Venezuela tenía 2 presidentes. Maduro, apoyado por militares y países como Rusia, China, Cuba e Irán, y Guaidó, apoyado por la comunidad internacional pero sin control real del aparato estatal. El chavismo estaba bajo asedio. Maduro necesitaba asegurarse de que sus generales permanecieran leales. Pero Hugo Carvajal ya había tomado una decisión. El 21 de febrero de 2019, publicó un video en redes sociales que sacudió Venezuela. En el video, Carvajal aparecía con traje, serio, mirando directamente a la cámara, y pronunció las palabras que lo convertirían en traidor para el chavismo y en héroe para la oposición. Nicolás Maduro no tiene legitimidad para ejercer la presidencia de Venezuela. Reconozco a Juan Guaidó como presidente encargado. Hago un llamado a todos los militares a desconocer la dictadura y defender la Constitución. El hombre que había sido el brazo armado de Hugo Chávez, el arquitecto del cartel de los soles, el general que conocía cada secreto del régimen, acababa de traicionar públicamente a Nicolás Maduro. La reacción fue inmediata. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, emitió una orden de captura contra Carvajal. Los cargos: traición a la patria, conspiración. El régimen lo declaró fugitivo, enemigo del Estado, traidor. Pero Carvajal ya había desaparecido. 2 días después del video, abordó un vuelo de Madrid. No llevaba pasaporte diplomático esta vez. Viajaba como civil. Y cuando aterrizó en España, solicitó asilo político. España era el lugar perfecto para esconderse.
Tenía una gran comunidad venezolana, un sistema judicial independiente y, lo más importante, no tenía tratado de extradición automática con Estados Unidos. Pensaba que ahí estaría a salvo, pero estaba equivocado. El 11 de abril de 2019, apenas 2 meses después de llegar a Madrid, la policía española arrestó a Hugo Carvajal. Esta vez no fue a petición de Venezuela, fue a petición de Estados Unidos. La DEA había reactivado la orden de captura internacional. Los cargos seguían vigentes: conspiración para importar cocaína, apoyo a las FARC. Y ahora España tenía que decidir si lo extraditaba o no. El caso se movió a través del sistema judicial español. Carvajal contrató a los mejores abogados, argumentó que su extradición era política, que Estados Unidos lo perseguía por haber apoyado a Chávez, que en su país enfrentaba persecución. En septiembre de 2019, la Audiencia Nacional Española rechazó la solicitud de extradición. Los jueces consideraron que los delitos habían prescrito, que no había pruebas suficientes, que la petición estadounidense era deficiente. Estados Unidos apeló, y en mayo de 2020, un tribunal superior revirtió la decisión. Ordenó que Carvajal fuera extraditado a Estados Unidos. Pero cuando la policía española fue a buscarlo para trasladarlo a prisión preventiva, mientras se procesaba la extradición, descubrieron algo increíble. Hugo Carvajal había desaparecido. El 11 de septiembre de 2020, el día en que debía presentarse ante las autoridades, Carvajal simplemente se esfumó. Dejó su apartamento, desconectó su teléfono, cortó todo contacto con sus abogados, se volvió invisible. Las autoridades españolas emitieron una orden de búsqueda y captura, pero no lo encontraron. La policía revisó aeropuertos, estaciones de tren, pasos fronterizos. Entrevistaron a conocidos, vigilaron a familiares, rastrearon cuentas bancarias. Nada. Hugo Carvajal, el general de división, el exdirector de inteligencia militar, el hombre más buscado por la DEA en Europa, había desaparecido en medio de Madrid, como si nunca hubiera existido. Durante 730 días, vivió como un fantasma. Y mientras España lo buscaba, él estaba a pocas calles de distancia, escondido a plena vista. ¿Cómo desapareces en una de las ciudades más vigiladas de Europa, cuando tu rostro está en todos los aeropuertos? ¿Cómo te escondes cuando tienes 60 años, cuando la policía sabe tu voz, tus hábitos, tus contactos? Hugo Carvajal lo logró durante 2 años. Y cuando finalmente lo encontraron, descubrieron un nivel de paranoia y preparación que dejó asombrados hasta a los investigadores más experimentados. Según fuentes policiales que filtraron información a medios españoles, Carvajal nunca salió de Madrid. No huyó a otro país, no cruzó fronteras, no intentó llegar a Venezuela protegido por el régimen. Se quedó exactamente donde nadie pensaba que estaría, en el corazón de la ciudad que lo buscaba. Alquilaba apartamentos con efectivo, pagaba por adelantado, nunca usaba su nombre real, cambiaba de residencia cada 15 días. Tenía al menos 5 refugios diferentes distribuidos por toda la ciudad, y rotaba entre ellos para que ningún patrón pudiera rastrearse. Cuando salía a la calle, usaba pelucas, sombreros, gafas oscuras. Se había hecho al menos 2 cirugías plásticas menores para alterar su rostro. Modificó su nariz, cambió la línea de su mandíbula, añadió implantes en las mejillas. No eran transformaciones dramáticas, solo pequeños ajustes que rompían el reconocimiento facial automático. Nunca usaba tarjetas bancarias, nunca encendía un teléfono móvil, nunca se comunicaba por Internet. Todo era en efectivo, todo era presencial, todo era analógico.
Tenía ayuda, eso era obvio. Alguien le traía comida, alguien le conseguía los apartamentos, alguien le pasaba dinero. La policía sospechaba que miembros de la comunidad venezolana en Madrid lo protegían. Algunos por convicción política, otros por miedo, otros porque el general les pagaba bien. Pero la pregunta era, ¿de dónde salía el dinero? Carvajal no tenía acceso a cuentas bancarias, no podía trabajar legalmente, no recibía transferencias internacionales. Sin embargo, pagaba alquileres, cirugías, alimentos, sobornos. Las estimaciones policiales sugerían que gastaba entre 3.000 y 5.000 euros mensuales solo en gastos básicos. Durante 2 años, eso sumaba más de 100.000 euros. La teoría más plausible era que había escondido dinero en efectivo antes de desaparecer. Mucho dinero. Posiblemente cientos de miles de euros acumulados durante años de corrupción en Venezuela, guardados en cajas de seguridad, distribuidos en refugios secretos, listos para una emergencia exactamente como esta. Carvajal era un espía profesional. Había pasado décadas en inteligencia militar, había aprendido a desaparecer, a vivir con identidades falsas, a operar sin dejar rastro. Y ahora usaba todas esas habilidades para sobrevivir. Pero la paranoia tiene un precio. Según testimonios filtrados después de su captura, Carvajal vivía en un estado de estrés constante. Dormía poco, comía menos, desconfiaba de todos. Sabía que cada día que pasaba, aumentaba la probabilidad de que lo encontraran. Sabía que la policía no iba a rendirse, que Estados Unidos presionaba al gobierno español, que el cerco se cerraba. Y en septiembre de 2021, finalmente lo alcanzó. El 9 de septiembre de 2021, a las 7 de la mañana, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Española, el GEO, rodeó un edificio en el barrio de Fuencarral, al norte de Madrid. Habían recibido un soplo anónimo la noche anterior. Un vecino había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Carvajal entrando al edificio. Nunca salía durante el día, solo de noche, siempre con peluca, siempre con gafas. El GEO no quiso arriesgarse. Carvajal era un militar entrenado, posiblemente armado, definitivamente desesperado. Bloquearon todas las salidas, evacuaron el edificio, derribaron la puerta del apartamento. Carvajal estaba dentro, con una peluca mal colocada, ropa de civil, semblante derrotado. No opuso resistencia, no intentó huir, no sacó ningún arma, levantó las manos y se rindió. La foto de su arresto recorrió el mundo. Un hombre de 61 años, con peluca ridícula, esposado, mirando al suelo, el general que había sido todopoderoso en Venezuela, ahora reducido a un fugitivo patético. Lo trasladaron inmediatamente a la prisión de Estremera, en las afueras de Madrid. Ahí comenzó el proceso de extradición que finalmente lo llevaría a Estados Unidos. Pero antes de eso, tenía una última carta que jugar. Durante meses, los abogados de Carvajal negociaron con la Fiscalía Española y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La propuesta era simple. Carvajal entregaría información a cambio de una reducción de condena. No inmunidad, eso era imposible. Pero sí un trato que le permitiera pasar sus últimos años en una prisión federal americana, en lugar de morir en una celda venezolana, si algún día Maduro caía y lo reclamaba. ¿Qué información tenía Carvajal? Todo. Conocía las rutas exactas del narcotráfico que atravesaban Venezuela. Tenía los nombres de los generales del Cartel de los Soles, sus rangos, sus áreas de operación, sus porcentajes. Sabía quiénes en el gobierno de Maduro recibían sobornos de los carteles mexicanos. Conocía las cuentas offshore donde se lavaba el dinero de la droga.
Tenía detalles de las relaciones entre el chavismo y las FARC, Hezbollah, el gobierno iraní. Sabía que políticos europeos y latinoamericanos habían sido financiados con dinero venezolano. Era, en palabras de un fiscal estadounidense citado por medios de prensa, una enciclopedia viviente del crimen organizado venezolano. El problema era la credibilidad. Carvajal había mentido durante décadas, había protegido criminales, había facilitado el narcotráfico. ¿Por qué creerle ahora? La respuesta era simple: porque podía probarlo. Según filtraciones de prensa, Carvajal guardó durante años documentos comprometedores, copias de órdenes militares, registros de reuniones, fotografías, grabaciones de audio, no por patriotismo, por supervivencia. Sabía que algún día podría necesitar un seguro de vida. Y ese día había llegado. El 15 de marzo de 2023, Hugo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos. Un avión de la DEA lo recogió en Madrid y lo trasladó directamente a Nueva York. Cuando aterrizó en el aeropuerto JFK, fue esposado nuevamente, leído sus derechos en español, trasladado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn. La misma prisión donde años después llegarían Nicolás Maduro y Cilia Flores, tras la operación de terminación absoluta de enero de 2026. Carvajal fue presentado ante el juez del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera, es decir, las FARC. Si era declarado culpable en ambos cargos, enfrentaba cadena perpetua. No había posibilidad de libertad condicional. No había reducción de condena automática por buena conducta. Para un hombre de 62 años, era una sentencia de muerte. Su única salida era cooperar. Y según fuentes judiciales, eso fue exactamente lo que hizo. Entre marzo de 2023 y enero de 2024, Carvajal se reunió decenas de veces con fiscales federales y agentes de la DEA. Las sesiones duraban horas, a veces días enteros. Le mostraban documentos, fotografías, le hacían preguntas específicas sobre fechas, nombres, lugares, y Carvajal hablaba. Confirmó que el cartel de los soles era real, que no era una invención de la propaganda estadounidense. Identificó a generales específicos que facilitaban el narcotráfico, algunos todavía en funciones en el gobierno de Maduro. Describió cómo funcionaban las rutas: cocaína producida en Colombia, transportada a Venezuela por tierra o por río, almacenada en bases militares, enviada a Centroamérica en aviones militares o barcos comerciales controlados por el régimen, distribuida en México y finalmente llevada a Estados Unidos. Reveló que Maduro sabía todo, que no solo lo toleraba, sino que lo supervisaba personalmente. Explicó que el narcotráfico no era un efecto secundario de la corrupción. Era una política de Estado para generar divisas cuando las sanciones internacionales cerraron otras fuentes de ingreso. Dio detalles sobre las conexiones con Hezbollah. Confirmó que el régimen venezolano había entregado pasaportes a operativos del grupo terrorista, que había facilitado sus movimientos por América Latina, que había lavado dinero para ellos a través del sistema financiero venezolano. Entregó información sobre cuentas bancarias en Suiza, Andorra, Panamá, Islas Caimán, cuentas a nombre de testaferros, de empresas fantasma, de familiares de funcionarios chavistas. Los fiscales verificaban cada dato, cruzaban información con otras fuentes, pedían pruebas documentales. Y según las filtraciones, todo coincidía. Carvajal no estaba inventando, estaba confesando. Pero la confesión tenía un límite. Carvajal hablaba del sistema,
pero protegía a ciertas personas. Nunca mencionó a Hugo Chávez directamente. Siempre lo describió como alguien que posiblemente no sabía todos los detalles. Era mentira, obviamente. Chávez había construido el sistema, había nombrado a los generales, había protegido a los narcotraficantes. Pero Carvajal todavía le guardaba lealtad al hombre que había sido su hermano de armas. O quizás simplemente entendía que traicionar la memoria de Chávez en Venezuela era cruzar una línea que ni siquiera él, después de todo lo que había hecho, estaba dispuesto a cruzar. Mientras Carvajal negociaba su futuro en una sala de interrogatorios en Nueva York, Venezuela se desmoronaba. En 2024, Maduro robó otra elección presidencial. La comunidad internacional denunció el fraude, pero el dictador se aferró al poder con el apoyo de sus generales. Esos mismos generales que Carvajal estaba delatando ante los fiscales estadounidenses. Y entonces llegó el 3 de enero de 2026. Operación Determinación Absoluta. Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas. El dictador fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Los mismos cargos que pesaban sobre Carvajal. Cuando Maduro llegó al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, descubrió que Hugo Carvajal, su exgeneral, el hombre que había jurado lealtad a la revolución, estaba en la misma prisión. No en la misma celda, pero bajo el mismo techo. Y lo que es más importante, cooperando con los fiscales que ahora procesarían a Maduro. La ironía era perfecta. El hombre que Maduro había salvado de la extradición en Aruba en 2014, el hombre a quien había protegido durante años porque sabía demasiado, ahora sería el testigo estrella en su contra. Según fuentes judiciales filtradas a la prensa, los fiscales planeaban usar el testimonio de Carvajal para vincular directamente a Maduro con el Cartel de los Soles. Carvajal podría testificar sobre reuniones específicas donde se discutió el narcotráfico. Podría identificar órdenes que Maduro dio personalmente. Podría describir cómo el dinero de la droga financiaba al régimen. Y Maduro no podría refutarlo, porque Carvajal había estado ahí, en las reuniones, en las operaciones, en el centro de todo. Para marzo de 2026, Hugo Carvajal seguía en Brooklyn esperando su propio juicio. Los cargos contra él no habían sido retirados, pero se especulaba que alcanzaría un acuerdo con la fiscalía. Posiblemente se declararía culpable de cargos menores, a cambio de una condena reducida. 15, quizás 20 años, en lugar de cadena perpetua. Para un hombre de 64 años, seguía siendo una sentencia larga, pero le daría la posibilidad de salir vivo. La pregunta que todos se hacían era, ¿valió la pena? Piensen en el arco completo de esta vida. Un joven cadete entra a la academia militar soñando con servir a su país. Conoce a Hugo Chávez, se une a una conspiración, participa en un golpe de Estado. El golpe fracasa, va a prisión, sale, ayuda a construir un movimiento político que conquista el poder. Es recompensado con el cargo más importante de la inteligencia militar. Durante una década facilita el narcotráfico, se reúne con guerrilleros, entrega pasaportes a terroristas, acumula secretos y poder. Cuando su protector muere y un nuevo líder toma el poder, mantiene la lealtad por años. Pero cuando el barco comienza a hundirse, cuando las sanciones llegan, cuando la comunidad internacional cierra el cerco, decide salvarse. Traiciona al régimen públicamente, huye a España, solicita asilo, es arrestado, escapa, vive 2 años como un fugitivo, usando pelucas,
y escondiéndose en apartamentos baratos. Es capturado nuevamente, extraditado a Estados Unidos, encerrado en una celda federal. Y ahí, finalmente, después de décadas de crímenes, de mentiras, de traiciones, se convierte en testigo de la fiscalía. Delata a los generales con quienes trabajó. Expone las rutas del narcotráfico que él mismo facilitó. Revela los secretos del régimen que ayudó a construir. Todo para reducir una condena que de todas formas lo mantendrá en prisión hasta que sea un anciano. Valió la pena. El poder, el dinero, la gloria, las reuniones secretas, el miedo que inspiraba, la lealtad de Chávez, los años como el hombre más poderoso de la inteligencia venezolana. Todo eso terminó en una celda de Brooklyn, con un uniforme naranja, esperando que los fiscales decidan si su testimonio vale lo suficiente como para darle unos años menos de prisión. Hay algo profundamente trágico en la caída de Hugo Carvajal. No porque merezca compasión, sus crímenes son imperdonables, sino porque representa perfectamente la putrefacción de un sistema que prometió liberación y entregó esclavitud. Carvajal no era un criminal común que se infiltró en el gobierno. Era un verdadero creyente que se corrompió junto con la revolución que ayudó a construir. En 1992, cuando participó en el golpe contra Carlos Andrés Pérez, probablemente creía que Venezuela necesitaba un cambio radical. Que la democracia había fracasado. Que solo una revolución bolivariana podía salvar al país de la oligarquía y el imperialismo. Esas convicciones eran genuinas, al menos al principio. Pero el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Durante la década que pasó como director de inteligencia militar, Carvajal vio cómo la revolución se convertía en exactamente lo que había jurado destruir. Vio cómo los líderes revolucionarios se enriquecían mientras el pueblo pasaba hambre. Vio cómo los generales se convertían en narcotraficantes. Vio cómo el antiimperialismo se convertía en alianza con terroristas. Y en lugar de resistir, en lugar de denunciar, en lugar de abandonar, se convirtió en parte del sistema, porque para entonces ya era demasiado tarde. Ya había facilitado demasiados cargamentos de cocaína. Ya había entregado demasiados pasaportes a terroristas. Ya sabía demasiados secretos que podían destruirlo. La única forma de sobrevivir era seguir adelante, hundirse más profundo, convertirse en indispensable para que el régimen no pudiera eliminarlo sin autodestruirse. Esa fue su trampa. Y vivió en esa trampa durante 2 décadas, hasta que finalmente el sistema colapsó y lo arrastró con él. Ahora, en una celda federal, con 64 años, sin futuro, sin familia cerca, sin el poder que alguna vez lo hizo sentir invencible, Hugo Carvajal probablemente se pregunta cuándo exactamente cruzó la línea. ¿Fue la primera vez que facilitó un cargamento de cocaína? ¿Fue cuando entregó el primer pasaporte a un terrorista? ¿Fue cuando eligió quedarse callado en lugar de denunciar la corrupción? ¿O fue mucho antes, en 1992, cuando decidió que la democracia venezolana no valía la pena defender? La respuesta probablemente no importa ya. Lo que importa es que hoy, mientras grabo este video, Hugo, el Pollo, Carvajal, es un hombre roto que cambió su silencio por unos años menos de cárcel. Un hombre que traicionó a sus hermanos de armas, que vendió los secretos de la revolución que ayudó a construir, que se convirtió en testigo de la Fiscalía estadounidense contra el régimen que lo protegió durante décadas. Y lo más revelador de todo es que probablemente no siente remordimiento por los crímenes que cometió. Siente remordimiento por haber perdido, porque en el chavismo
Como en todas las dictaduras, no hay moral, solo hay ganadores y perdedores. Y Carvajal perdió. Si este video te ayudó a entender cómo una revolución se pudre desde adentro, cómo los ideales se convierten en crímenes, cómo los verdaderos creyentes se transforman en criminales, suscríbete al canal y activa la campanita. El algoritmo quiere enterrar estas historias. Tu clic es lo único que puede mantenerlas vivas. Porque la verdad sobre Venezuela, sobre el chavismo, sobre cómo un país entero fue secuestrado por una élite criminal disfrazada de revolucionaria, recién está saliendo a la luz. Y Hugo Carvajal es solo una pieza del rompecabezas. Un general que sabía demasiado, vivió demasiado bien y terminó pagando el precio que todos los traidores pagan eventualmente. La traición. Porque traicionó a Venezuela cuando facilitó el narcotráfico. Traicionó a Chávez cuando el sistema se volvió insostenible. Traicionó a Maduro cuando ya no pudo protegerlo. Y finalmente se traicionó a sí mismo cuando aceptó convertirse en testigo de la fiscalía. Hugo, el pollo. Carvajal ya no usa pelucas. Usa un uniforme naranja en una prisión federal de Estados Unidos. Y su legado no será el del general que sirvió a la revolución. Será el del hombre que la vendió cuando ya no le quedaba nada más que vender. Esta es la historia del general que sabía demasiado. Y como todos los que saben demasiado en las dictaduras, descubrió que el conocimiento no es poder. El conocimiento es una sentencia de muerte que solo puede posponerse, nunca cancelarse.